Cuando en la primavera de 1999 el juez parisino Roger Leloir descubre este relato, comprende que tiene en sus manos un enigma cuyo secreto se halla a miles de kilómetros del Palacio de Justicia de París. Aunque sepa que la justicia francesa puede tratar ese tipo de asuntos, es consciente de que la cooperación de los argentinos será indispensable para él. ¿Jugarán el juego? ¿Lo autorizarán a presentarse en el lugar de los hechos, a tomar declaración indagatoria o eventuales sospechosos, a acceder a los archivos? Ese país sigue siendo una democracia frágil en que las organizaciones de defensa de los derechos humanos estiman en 30.000 el número de víctimas de la dictadura entre 1976 y 1983. El ejército goza aún de una influencia considerable. La Marina, sobre todo en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, sirvió como centro de torturas. En los años 80, la mayoría de los torturadores se benefició con las leyes de amnistía. Algunos de ellos obtuvieron grados más altos dentro del ejército, con una tranquilidad y un sentimiento de impunidad humillantes para los parientes de los desaparecidos. La abogada parisina de la familia Erice, Sophie Tonon-Westfried, conoce bien ese país herido. Presiente que habrá que luchar, sobrepasar la amnesia de los hombres y la pesadez del sistema. La antigüedad de los hechos añade un obstáculo más a la complejidad del desafío. ¿Existen testigos? ¿Hay documentos? Por iniciativa del abogado argentino Horacio Méndez Carreras, un primer juicio se había iniciado en Buenos Aires al comienzo de los años 80, pero las leyes de amnistía lo habían interrumpido bruscamente. En ese expediente, listado con el número de referencia 114, el que habrá que desenterrar antes de partir en búsqueda de los rastros de Marianne Erice, la desaparecida de San Juan. París, 30 de noviembre de 2008. Querida Françoise, espero que al recibir esta carta se encuentre bien y que la anterior sobre el proyecto de mi libro no haya removido recuerdos demasiado dolorosos. Por mi parte, pasé estos últimos días consultando mis archivos, una serie de carpetas que llevan la mención Marianne Erice. Usted debe estar preguntándose por qué me intereso por ella en vez de otros franceses en la Argentina. ¿Por qué no me ocupo, por ejemplo, del periodista Maurice Jäger, del estudiante Yves Domergue o de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet? La explicación es simple. Leí un documento de la Asociación de las Familias y Amigos de los Franceses Desaparecidos en la Argentina que conduce hace más de 30 años su amigo Jean-Pierre Land. Es una doble página titulada Ciudadanos franceses víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Marianne aparece en el 9º lugar de la lista. Se la ve en la foto. Supongo que usted eligió ese retrato hace mucho tiempo. Maquillada, bien peinada, mira el objetivo, con una leve sonrisa. La imagen parece la de una niña modelo. Quiero decir que le falta el aspecto rebelde de la foto de Le Monde, donde lleva una chaqueta de tela de jean. Pero todo eso es secundario. Lo que importa es la breve noticia biográfica redactada por la asociación a propósito de Marianne, nacida el 28 de marzo de 1952 en Espartillar, provincia de Buenos Aires. Trabajó como modelo, después fue asistente social, sobre todo en la parroquia del padre Carlos Mujica. En la última página se especifica que toda información sobre una u otra de estas personas puede significar un paso importante en la búsqueda de la verdad y la justicia. Modelo, asistente social, parroquia, verdad, justicia. Son referencias e indicios en el camino de su destino. ¿Por dónde empezar? ¿Por Francia? ¿Por la Argentina? Por suerte conservé algunos archivos. Mis cuadernos de notas del otoño del año 2000, varios documentos confidenciales,
una decena de artículos de diarios franceses, italianos y argentinos. En Francia, solo Le Monde, Paris Match, Elle, L'Express hablaron verdaderamente de Marianne. Nada comparable con la Argentina, donde su nombre se había vuelto emblemático en lo referente a la suerte de los desaparecidos. Es cierto que esta palabra no posee el mismo significado en las dos orillas del océano Atlántico. Aquí se asocia con los raptos, ruines, con los avisos de búsqueda de niños o adolescentes robados en estaciones de tren o comisarías. En su país, alude a un pasado de odio, de suplicios, a esos millares de personas detenidas, torturadas y luego eliminadas en los años 70 y 80 por grupos de torturadores al servicio de la dictadura. Usted lo sabe mejor que nadie. Desaparecido no quiere decir muerto. En cierto sentido es todavía peor. ¿La desaparición no es acaso la negación misma de la existencia? Portadora de vacío y de miedo, impone silencio a un duelo imposible y suscita preguntas sin respuesta. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Hablar de los desaparecidos en América del Sur equivale a volver a abrir una llaga viva, a despertar un teatro de sombras cuyo telón no cayó nunca. Marianne y otros miles están allí, en los corazones y las memorias de sus amigos y parientes, no así en la conciencia de sus verdugos. Todo eso es difícil de entender para nosotros, europeos, que tenemos solo un recuerdo confuso de esa época. Y sin embargo sus fotos existen, las de Marianne y tantos otros, la mayoría en blanco y negro, retratos fijados por la eternidad, semejantes a esos rostros inmovilizados que ornan las piedras de las tumbas en nuestros campos. Al contemplarlas no se puede evitar pensar en la angustia de los primeros días, cuando se esperaba a una esposa, un hermano, un hijo, o evocar la voluntad de pelear, de saber, luego el miedo a renunciar, o a pensar en la vida que avanza y avanza sin curar nunca la ausencia. Usted me había hablado poco de todo eso. El día en que nos vimos, en el salón de té en 2000, todo eso pertenecía a su jardín secreto. Yo no había insistido y adivinaba, por su molestia, que el tema era tabú entre ustedes. Sin haber tenido que enfrentar nunca ese drama, supongo que una familia, por unida que esté, no puede salir indemne de esa situación. Llega siempre un momento en que la estrategia a seguir se vuelve motivo de división y querellas, y a menudo de ruptura. Supe, por ejemplo, que su marido tuvo un ataque de bronca ese día, hacia fines de los años 70, cuando la asociación de Jean-Pierre Land decidió exhibir en público en París el retrato de Marianne, entre otras fotos de desaparecidos franceses. Su marido tenía sin duda sus razones. Como padre y marido, solo él podía juzgar. ¿Y usted qué pensó de la actitud de Francia, de la movilización de personalidades políticas, Mitterrand, Delanoë, de algunos intelectuales, Marek Halter, Bernard-Henri Lévy, o artistas, Julien Clerc, Catherine Deneuve, Jean-Pierre Land? Para nombrarlos otra vez, me dijo hasta qué punto Simone Signoret e Yves Montand se habían comprometido con esa causa. Pero Marianne no era para ellos nada más que un rostro entre otros 15. No podían imaginar la riqueza de su destino. En última instancia, habrían escrito una canción o un libro o rodado una película.